Un saludo para todos y bienvenidos al preuniversitario ABA, Apoyo Virtual para la Admisión Universidad de Antioquia. Mi nombre es Laura María Rodríguez y el día de hoy vamos a abordar el tema de fraseología y la invitación es a que posterior a que vean este pequeño planteamiento sobre la temática, de que miren de pronto en la plataforma la pregunta-solución, la lectura y desarrollen el reto, puedan participar de la clase en vivo, pero ya con las herramientas que ustedes lleven para resolver dudas y para estar como en un diálogo constante con el profesor de la universidad. Entonces vamos a ver esas primeras definiciones sobre la fraseología. Vamos a ver que la fraseología se define, según el Diccionario de la Lengua Española, como el conjunto de frases hechas, locuciones figuradas, metáforas y comparaciones fijadas. También se definen como los modismos y los refranes existentes en una lengua en el uso individual o en el de algún grupo, ¿cierto? Algún grupo definido. Entonces vamos a ver que lo que hace parte de la fraseología son todas esas expresiones que utilizamos regularmente y con las que nos comunicamos, ¿cierto?, dentro de determinados contextos. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que alguien nace con estrella, entonces quiere decir que esa persona es muy afortunada, ¿cierto? O cuando decimos que se levantó con el pie izquierdo, en lugar de decir que esa persona ese día no ha tenido muy buena suerte. O cuando decimos que una persona o dos personas son como uña y mugre, entonces estamos estableciendo que son muy apegadas o que tienen una muy buena relación. Todo ese tipo de expresiones no nacen como de forma premeditada, sino que somos nosotros los hablantes los que las vamos como utilizando y las vamos fijando y se convierten como en expresiones que nos ayudan, ¿cierto?, como a comunicarnos dentro de determinados contextos y pues en determinados grupos. Entonces por eso vamos a ver que de pronto cuando estamos en una región o en otra o en determinados lugares, digamos también pueden ser países, un poco lo que pasaba con, bueno, también lo habíamos mencionado cuando hablábamos de sinónimos y antónimos. Entonces vamos a ver que hay diferentes contextos geográficos que pueden ir de país a región, a departamentos, a ciudades, ¿cierto?, incluso a barrios, donde ese tipo de expresiones van a ir variando y si no somos hablantes de esa comunidad o de ese grupo, pues se nos va a ser muy difícil poder comprender el significado, ¿cierto? Porque justamente eso es como lo particular de la fraseología y de esas expresiones fijas. Si vamos a intentar entender qué significa nacer con estrella, entonces si empezamos a definir, bueno, nacer significa, ¿cierto?, que alguien, no sé, pues es concebido, ¿cierto?, hay un proceso biológico, pero nacer con una estrella, eso cómo lo podemos definir, ¿cierto? Como que si entendemos estos componentes, igual no nos va a quedar clara la expresión y para eso son importantes los hablantes. Por eso nos vamos a dar cuenta que la lengua en sí, el lenguaje que utilizamos y esas expresiones son como organismos vivos que nacen, crecen, ¿cierto?, se reproducen o los utilizamos pues como dentro de determinado contexto, también mueren y van a nacer otro tipo de expresiones. Entonces eso es lo interesante de este tema. Digamos que la fraseología dentro de la lingüística es lo que se sale más como de los moldes. Ya hemos tenido la oportunidad de ver dentro del tema de lingüística, sobre todo nos hemos enfocado, ¿cierto?, en el tema de la morfología, pero ustedes también saben que existe la sintaxis, que la morfología es lo que nos define como el sentido, ¿cierto?, de las palabras y la conformación de las palabras, y la sintaxis de las oraciones. Y vamos a ver que estas dos partes de la lingüística, así como anterior a esta estaba la fonología, son muy estrictas, ¿cierto? Tienen unas reglas que hay que cumplirlas y tienen unos significados muy claros, y para que pueda haber cohesión y coherencia en el texto, entonces la sintaxis hay que poner primero unos elementos y luego otros. En cambio la fraseología se hace más como parte del uso, se sale de todas las reglas y está definida, pues es como por la comunidad. Lo que hace la academia es entrar a analizar y a mirar cómo puede clasificar eso que todo el tiempo estamos comunicando y estamos utilizando. Entonces, y bueno, y que dentro del examen de admisión
también pueden aparecer, sobre todo porque hay autores, también como les mencionaba en la parte de sinónimos y antónimos, hay autores que utilizan mucho de estas unidades fraseológicas. ¿Por qué? Porque en sus textos hacen una especie de transcripción literal de las formas de hablar. Autores como quienes, como Andrés Caicedo en Cali, ¿cierto? Donde va a utilizar expresiones que únicamente se utilizan en Cali, o Tomás Carrasquilla en Antioquia, o Fernando Vallejo también acá en Antioquia, pero ya posterior. ¿Quién más? Gabriel García Márquez en la costa, Álvaro Cepeda Zamudio. Digamos que ahí también está la complejidad de la traducción, ¿cierto? ¿Cómo logro yo traducir una unidad fraseológica que solamente tiene sentido y significado dentro de determinado contexto, ¿cierto? Y que cada uno de sus componentes no me dice nada de forma independiente. Entonces miren que desde ese tema de la fraseología se puede hablar demasiado, ¿cierto? Y pues tiene un uso constante y pues nos va a servir mucho, sobre todo para que afinemos el oído cuando nos estamos expresando y pues podemos enriquecer también nuestra comunicación. Entonces vamos a ver que la definición que da la RAE, ¿cierto? El Diccionario de la Lengua Española, también es retomada por Gloria Corpas Pastor en su manual de fraseología española, que es como el texto más emblemático en el momento de trabajar este tema de la fraseología. Aquí, pues como en Colombia, se resalta, digamos, algunos estudios que se han hecho desde la Universidad de Antioquia, los pueden consultar por internet, estudios que principalmente están asociados, como digamos que si hablamos de la lengua y de la forma como nos comunicamos constantemente, es difícil porque tendrían que ser grabaciones. Entonces la mayoría de los estudios vienen de obras literarias como las que les comentaba ahorita. Entonces ahí lo que se hace es identificar dentro de esas obras literarias diferentes unidades fraseológicas y analizarlas y clasificarlas, que también es un poco lo que nos manifiestan pues en el manual de fraseología española. Quien además define como objeto de estudio de la fraseología, vamos a ver que el objeto de estudio de la fraseología van a ser las unidades fraseológicas o las UF, que se caracterizan por qué. Vamos a ver las características. La primera característica para definir una unidad fraseológica es que son expresiones formadas por varias palabras, ¿cierto? Y ya ahorita lo estábamos mencionando. Una unidad fraseológica nace de la combinación arbitraria de dos o más palabras y se caracteriza por su nivel de uso y fijación entre los hablantes. Entonces acá ya estamos viendo palabras muy claves. La primera es que es una combinación arbitraria. ¿Qué quiere decir eso? Que una comunidad no se reúne a definir qué unidad fraseológica va a utilizar, sino que simplemente nace dentro del uso, ¿cierto?, de la lengua. Y se caracteriza por su uso y su fijación. Para que sea una unidad fraseológica tiene que ser utilizada por una comunidad, y el hecho de que esté fijada es que yo puedo decir nace con estrella, ¿cierto? O se levantó con el pie izquierdo, pero no puedo decir se acostó con el pie izquierdo, porque entonces ahí pierde todo el sentido. Entonces hay una fijación de cada uno de esos elementos en esa expresión. ¿Qué más? Dice, además en términos semánticos, su significado no está asociado a la definición de los términos por los cuales está compuesta, que era lo que hablábamos ahorita, sino por el mismo significado que se le da en las sociedades o en las comunidades. Es decir, que además de que están formadas por varias palabras, aquí nos están hablando de características muy importantes. Ya lo hablábamos ahorita. La primera es que es arbitrario su combinación, la segunda la importancia del uso y la fijación, y la tercera es que su definición no está dado por los términos por los cuales está compuesta, sino por el uso y el significado que le dan las sociedades y las comunidades en las cuales se utiliza. Vamos a ver, por ejemplo, una expresión como mirar, ¿cierto? Mirar por encima del hombro. Entonces, si alguien nos dice, ay, es que estábamos en la misa y me miró por encima del hombro, ¿será que lo entendemos de forma literal, ¿cierto? Como simplemente me miró así. ¿O qué significado tiene dentro de nuestro contexto? ¿Qué significa de mirar por encima del hombro? Mirar por encima del hombro tiene un significado peyorativo, ¿cierto? Significa probablemente que esa persona
se cree más que nosotros, ¿cierto? Es como cierto grado como de orgullo, de dignidad, pero también como de desprecio. Entonces, miren que justamente esto que hablamos de los términos por los que está compuesto no nos da el sentido, y que tampoco va a ser un sentido literal, sino que tiene que ser un sentido metafórico y un sentido figurativo. Vamos a ver qué otra característica tiene. Están institucionalizadas y su uso es frecuente. Una unidad fraseológica se caracteriza por su uso frecuente, que puede ir en dos líneas. Una frecuencia por coaparición, que hace referencia al número de veces que puede aparecer una misma unidad fraseológica en diferentes contextos, y cómo comienza a ser reiterada su expresión respetando el sentido de los términos que la componen. Entonces acá estamos repitiendo nuevamente lo que ya habíamos explicado ahorita, ¿cierto? Que esos términos que la componen ya están fijos, y si los cambiamos, entonces va a cambiar el sentido de esa unidad. Por eso tiene que tener un uso y una fijación. Y la segunda, que es la frecuencia de uso, que es el uso reiterado de una unidad fraseológica, la convierte en una expresión fija, y eso se relaciona directamente con su institucionalización debido a su alta frecuencia de uso. Aquí también vamos a ver que hay unidades fraseológicas que se convierten en expresiones coloquiales y que vamos a encontrar no únicamente en los diccionarios de fraseologismos, sino que ya están tan fijadas y es tan recurrente su uso que pueden aparecer incluso en el diccionario de la Real Academia. Otra característica, están institucionalizadas, su uso es frecuente. Esta va a ser la idiomaticidad. Aquí tenemos de pronto un error, aunque vamos a ver que en general todas las características están como relacionadas a la misma línea, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, y entonces es seguir reiterándolo. La combinación arbitraria, el uso y la fijación de las expresiones. La idiomaticidad, que va a ser quizás el rasgo esencial de las unidades fraseológicas, y se refiere justamente a esa propiedad semántica que permite que el significado de estas expresiones esté sujeto a la totalidad de sus componentes. Si ven que nuevamente la repetición de lo que estábamos hablando ahorita, es decir, que la definición la da la expresión completa, no los componentes de la expresión. Sin embargo, existen excepciones, y el significado de una unidad fraseológica puede estar dado por un significado literal o un significado figurativo. Y este último es el que facilita justamente la idiomaticidad de la mayoría de las unidades fraseológicas, resultado de una serie de metaforizaciones debido a la transferencia del sentido literal. Entonces acá también estamos hablando de metáforas, estamos hablando que si por ejemplo decimos que son como uña y mugre, entonces estamos haciendo una imagen en nuestra mente, ¿cierto? Es una especie de analogía, de metáfora, y que nos permite también, digamos que aunque de pronto no seamos hablantes de esa lengua, ¿cierto? O de ese código específico, sí podemos empezar a interpretarlo por lo figurativo de la expresión. La última de las características de las unidades fraseológicas van a ser las variaciones. Vamos a ver que pueden presentar variaciones en sus elementos integrantes. Y esto lo estábamos viendo en relación con la fijación, ¿cierto? Hablábamos de que si esos elementos o componentes cambian, pues cambia el sentido de la expresión. Pero vamos a ver que entonces esa fijación se define como la propiedad que tienen ciertas expresiones de ser reproducidas en el hablar como combinaciones previamente hechas. Sin embargo, las unidades fraseológicas pueden presentar variaciones léxicas. ¿Cuándo se da eso? Cuando su uso ya es muy frecuente y podemos hacer ciertos cambios sin que se pierda el sentido de la expresión. Un ejemplo sería esta unidad fraseológica que es muy utilizada, ¿cierto? Que una cosa llamar al diablo y otra muy distinta, o también incluso podemos decir y otra, es verlo venir. ¿Qué variación podría tener? Una cosa es invocar al diablo y otra distinta es verlo llegar. Entonces vemos que en este caso estas variaciones, ¿cierto?, verbales no nos modifican el sentido de la expresión. Vamos a ver que estas variaciones tienen que tener o cumplen como con ciertas características. La primera es que tienen que ser parte de la misma lengua. Entonces no podemos hacer un intercambio, digamos, de uno de esos componentes por un extranjerismo, sino que tienen que ser parte del mismo idioma. La segunda es que no pueden presentar diferencias en el significado, ¿cierto? Tienen que ser variantes léxicas que mantengan
el mismo significado para que no nos varíe el sentido de la expresión. La tercera es que deben ser libres del contexto, es decir, que no deben variar. Digamos que la unidad fraseológica tiene como esa característica de que tiene el mismo sentido, pero que ese sentido no está dado por el contexto, sino por la unidad en sí. La cuarta característica, vamos a ver que deben coincidir los componentes dentro de su estructura. Es decir, la estructura no va a cambiar. Lo que va a cambiar es una de las unidades léxicas, ¿cierto? Pero si cambiamos el orden dentro de la expresión, seguramente entonces también nos cambiaría el sentido y ahí no estaríamos hablando de una variante. Y el último es que de igual forma tiene que ser fija, es decir, que ya también tiene que tener un uso y también tiene que ser reconocida por sus hablantes. Entonces ahorita ya vamos a ver algunas unidades fraseológicas. Una de las unidades fraseológicas más reconocidas son las colocaciones. Las colocaciones están compuestas por tienen dos componentes, ¿cierto? Y por lo general, digamos que se caracterizan porque son expresiones que uno podría denominar como prefabricadas. Entonces uno muchas veces cree que está utilizando arbitrariamente una expresión cuando realmente de tanto escucharla pues ya se denominan como colocaciones, ¿cierto? Porque ya son unidades fijas. ¿Como cuáles? Como una mesa de negociación, una guerra mundial, ¿cierto? Son como expresiones que utilizamos y que ya están fijas como dentro del uso, ¿cierto? Del uso regular. ¿Qué más caracteriza a estas colocaciones? Aparte de que únicamente aparezcan dos componentes que son prefabricadas y que además como que el uso de uno de esos componentes nos lleva a la otra. Entonces, por ejemplo, cuando decimos una fotografía, por lo general está asociado con tomar, ¿cierto? Entonces uno toma una fotografía. Cuando uno dice un paseo, entonces por lo general es que va a dar un paseo. Entonces miren que todo este tipo de expresiones están asociados con esas unidades prefabricadas que tienen dos componentes y que vamos a denominar como colocaciones. De igual forma, en las lecturas pueden ahondar más sobre este tema. Vamos a ver algunos ejemplos. Se declara una epidemia, se desata una guerra, ¿cierto? La lluvia amaina, una tableta de chocolate, un diente de ajo, un ciclo de conferencias. Todo esto son colocaciones de unas unidades ya prefabricadas que utilizamos generalmente. Llorar amargamente, negar rotundamente, facilitar efusivamente, desempeñar un cargo, un papel o una función. Miren que acá esta unidad fraseológica tiene diferentes variantes. Conciliar el sueño, es que no logro conciliar el sueño, ¿cierto? Entonces miren que también es una expresión que utilizamos muy constantemente y que sería una colocación. Tomar decisiones acertadas, no tomes decisiones rápidas, un error garrafal, una reunión clave, un enemigo acérrimo. Cuando decimos que está profundamente dormido, firmemente convencido o estrechamente ligado. Todos van a ser colocaciones y también ya dentro de la temática que van a abordar con los profes se van a dar cuenta que cada una de estas colocaciones también tiene unos componentes, pero digamos que esos componentes simplemente nos ayudan como a comprender en sí la unidad. Pero cuando las estamos utilizando no decimos que esta unidad está pues como conformada por un sustantivo y un adjetivo o por un adverbio y un adjetivo, sino pues que es una buena forma también de empezar a clasificarlas para que podamos comprenderlas mucho mejor. Y vamos a ver que están también las locuciones, que van a ser ese grupo de palabras que funcionan como una sola pieza léxica, ¿cierto? Y que tienen como un sentido unitario. Las locuciones son las que más recurrentemente vamos a encontrar como definiciones de unidades fraseológicas y hay diferentes tipos de locuciones. Hay locuciones nominales que cumplen la misma función que un sustantivo. Entonces, por ejemplo, si vamos a decir que la situación está muy difícil, entonces estamos en las vacas flacas, ¿cierto? Un golpe bajo, una mala decisión, una cortina de humo, patas de gallo, ¿cierto? Todo eso se define o está relacionado con un sustantivo o en realidad pues que nos daría pues como la función del sustantivo. Hay locuciones adjetivas que cumplen la misma función que un adjetivo. Está bien, está sano y salvo.
de padre y señor mío, de armas tomar, de pelo en pecho, ¿cierto? Todas esas son locuciones. Locuciones adverbiales, que cumplen la misma función que el adverbio, a la vez, a renglón seguido, al pie de la letra, de pies a cabeza. Locuciones verbales, que cumplen la misma función del verbo, no pegar el ojo, que sería no poder dormir, ¿cierto? Miren, no dormir, oler a cuerno quemado, llevar y traer. Locuciones prepositivas, que pueden estar compuestas por dos o más preposiciones, además de otros compuestos, pero el último de ellos debe ser una preposición, a causa de, con vista a, en torno a, con arreglo a. Miren que todas son expresiones que muchas veces pensamos que estamos utilizando o seleccionando y que son expresiones fijas. Eso es lo más importante dentro de las locuciones, ¿cierto? Y que cumplen con todas esas características que veíamos que deben cumplir las unidades fijas. Bueno, locuciones conjuntivas que cumplen la misma función que la conjunción, ¿cierto? En este caso podría ser y, siempre y cuando, al fin y al cabo, a medida que, mientras tanto. Esas serían las locuciones. Y por último están los enunciados fraseológicos, que sí están más relacionados con los refranes, con expresiones ya como más amplias y más populares. Por ejemplo, juntarse el hambre con las ganas de comer, llueve sobre mojado, hay moros en la costa, la que hablábamos ahorita que tiene más hambre que ratón de iglesia, o aguanta más hambre que ratón de iglesia. Entonces ya son, hacen más parte como de los refranes, ¿cierto? Y esas expresiones populares. Entonces, chicos, este fue todo el tema de las unidades fraseológicas. Los invito para que puedan profundizar aún más en la lectura, que investiguen y los invito también nuevamente a que miren el texto de manual de fraseología de Corpas, el manual de fraseología de Corpas Pastor, porque este tema de la fraseología es un tema muy extenso que también se relaciona, aunque hablábamos que hace parte pues más como del hablar regular y habitual, también tiene muchas reglas que están relacionadas con la sintaxis. Entonces los invito a que consulten más sobre el tema y a que desarrollen el reto. Listo.